Seguimos informando en Paraguay Noticias y ya damos espacio también a nuestro bloque de Paraguay en 15. Hoy vamos a tocar un tema bastante sensible que tiene que ver con la niñez y esta nueva ley de adopciones. Para eso ya recibimos a la abogada Lorena Segovia. Ella es defensora general del Ministerio de la Defensa Pública. Muy bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. La posibilidad de comunicar desde la Defensa Pública en qué particularmente esta ley incide dentro de nuestras obligaciones. Así es, y esta ley que ha tenido algunas modificaciones en cuanto a plazos, procesos, ¿cuál va a ser la atribución del Ministerio de la Defensa Pública a partir de ahora? Bueno, en primer lugar, solamente como una puntualización, la ley no se trata solamente de la adopción. Realmente, si leemos la ley en su contexto general, tiene tres etapas, tres partes esenciales. Una es el establecimiento de los principios que regulan la protección de la vida en familia que tiene derecho todo niño, niña y adolescente. Y determinar o diseñar políticas públicas que favorezcan el mantenimiento del niño o la niña dentro de su familia biológica, para que no sean separados por cuestiones externas como por ejemplo la pobreza. En un segundo momento, la situación de los niños, niñas y adolescentes que están en situación de abrigo. Cuando un niño es maltratado, abandonado o es víctima de abuso, necesariamente debe haber una intervención del Estado y eso se realiza a través de la defensa pública. Una de las modificaciones sustanciales de la ley es precisamente de que la defensa pública podrá disponer medidas de protección con la obligación de comunicarlas al juzgado en un plazo de 24 horas. Y en una tercera parte de la ley es donde se habla de la adopción. Es decir que si el niño o la niña que ha sido separado de su familia no puede ser reinsertado en su núcleo familiar o en su familia ampliada, es allí donde se pasa a una declaración del estado de adoptabilidad. Todas estas partes fundamentales están contenidas en la ley. Solamente como para saber claramente que la ley no es solamente del proceso de adopción, sino que regula también el derecho a vivir en familia, políticas públicas y todo el proceso previo a una declaración de adoptabilidad. Garantiza de manera integral, por decirlo de alguna forma, el derecho de la niña y del niño, abogado. Sí. ¿Cuál es el derecho fundamental que nosotros estamos protegiendo en este momento? Es el derecho a vivir en familia. Ese derecho a vivir en familia que toda persona tenemos, que toda persona tiene, nace con la misma persona y es dentro de su núcleo familiar biológico. Ahora, el Estado también tiene que propender, tiene que facilitar, tiene que establecer políticas públicas que favorezcan el mantenimiento del niño, la niña o el adolescente en su núcleo familiar natural. Sin embargo, sabemos que hay situaciones en que ya no es posible o está en duda si ese es el mejor espacio para el desarrollo integral del niño. En ese caso es que existen medidas de protección. Esas medidas de protección son reguladas al detalle en esta ley, otorgándole a la defensa pública deberes que necesariamente requieren no solamente la mejor formación y la capacitación de los defensores y defensoras, sino también de un equipo técnico especializado conformado por psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Y esto es básicamente para acompañar a los niños, más que nada, abogada. Para acompañar a los niños y para asesorar correctamente a los defensores y defensoras que solicitan y que impulsan el proceso. Este equipo técnico que debe estar en la defensoría, pero también tiene que haber un equipo técnico en el juzgado asesorando al juez que finalmente toma la decisión, es desde el punto de vista de la defensa pública uno de los aspectos más importantes y trascendentes. Porque cuando se dicta una norma como esta, generando tanta expectativa por el bienestar de la niñez y también de las familias que en este momento pretenden la adopción, tenemos que ver también cuáles son los riesgos en la implementación. En el análisis que efectuamos en la defensa pública,
podemos referir de que el principal riesgo que analizamos y que verificamos es que no se cuente con la cantidad o la suficiente cantidad del equipo técnico, este equipo técnico que necesariamente debe participar de todo el proceso. No es un niño que es separado de su familia inmediatamente puede ser dado en adopción. La adopción es el último estadio cuando ya se ha verificado de que no es posible la reinserción con su familia. Entonces, ¿quién puede decir si es posible o no? ¿Quién puede analizarle a los padres, a la familia ampliada, al entorno afectivo más cercano, al niño o a la niña? Aparte del defensor o la defensora que desde el punto de vista jurídico está llevando adelante el proceso, deben ser personas que han sido preparadas y capacitadas en sus propias ramas científicas, profesionales, como son los psicólogos, los trabajadores sociales. Por eso es de que dentro de la defensa pública hemos decidido algunas medidas concretas para colaborar con este espacio, con este proceso previo a la declaración de adoptabilidad. ¿Cuáles son estas medidas concretas? Si nos puede detallar un poco también. Sí. En primer lugar, hicimos un análisis de nuestra cantidad de psicólogos y de trabajadores sociales. Nosotros estamos en una cantidad actualmente de 95, sin embargo, estos psicólogos y trabajadores sociales no son exclusivos del ámbito de la niñez, sino que trabajan en todos los fueros. Ante esa situación, y habiendo verificado que existen muchos niños, 1.100 en situación de abrigo, en un proceso que no culmina, hemos conformado 2 equipos que se especializarán y se dedicarán exclusivamente a estos casos. Y de los 1.100 niños se han priorizado 109. Estos 109 casos han sido seleccionados tomando en consideración de que ya se había ordenado los estudios psicosociales y sin embargo no se habían elaborado por la insuficiencia también de personas que puedan realizar este trabajo. Entonces, de un mundo de 1.100, priorizamos 109 que según la expectativa conversada con el centro de adopciones con el cual estamos trabajando, podrían terminarse esos estudios para marzo, abril. Y a partir de conseguir esta meta, iríamos avanzando. Sin embargo, la cantidad que tenemos de equipo técnico insuficiente no puede solamente dirigirse a esos que ya tenemos, porque constantemente van ingresando nuevos niños, niñas en el sistema de protección. A ese punto justamente quería llegar, abogada, y conocer un poco cuáles son las situaciones en que estos niños finalmente quedan en estado de adopción, si se dan en caso de orfandad, vulnerabilidad, ¿cuál es la situación predominante, por decirlo? En los casos de abuso sexual, abandono, en los casos de maltrato, generalmente si el maltrato es por parte de uno de los padres, podía darse su reinserción con el otro progenitor o bien con una parte de la familia ampliada. Generalmente los casos que llegan a situación de estado de adoptabilidad son los de abandono y los de abuso, ¿verdad? O, por ejemplo, también podría darse en caso de niños con discapacidad, que pasan enfermos. a formar parte de esta lista de prioritarios que usted decía. Sí, la ley ya establece con carácter prioritaria la adopción de estos niños y niñas en el caso de que no sea posible la reinserción en el ámbito de su familia ampliada o su entorno afectivo. Tenemos que referir entonces de que, y lo decimos con énfasis, para que no sea que después de un año digan, no, esto era realmente, nos ilusionaron y no resultó. Fundamentalmente, para que un niño o una niña sea declarada en estado de adoptabilidad, hay un proceso previo. Y ese proceso previo pasa necesariamente por tratar de reinsertar primeramente o previamente al niño o a la niña en su familia, en la familia en la cual nació, o en su familia ampliada. Solamente después, cuando esa reinserción no es posible, se pasa a un estadio de adoptabilidad.
O sea que no es que a un niño que está siendo abandonado hoy por una madre inmediatamente ya es dado en estado de adopción, o sea, no es declarado en estado de adopción. Se busca que la persona mantenga sus vínculos naturales. Ahora, no siempre eso es posible. En el caso de que eso no sea posible, se pasa a la adopción. ¿Cuál es una de las ventajas hoy de que todo ese proceso previo está ya reglamentado en la ley? Antes no teníamos eso, existía una acordada de la Corte Suprema de Justicia. Hoy los plazos más cortos y los plazos expresamente previstos están en la norma. Entonces, una vez transcurridos estos plazos, necesariamente se debe pasar a la etapa siguiente. Pero nuevamente vamos a caer en el mismo problema que estábamos hasta diciembre si es que no contamos con equipo técnico, porque después de realizar un análisis nacional de toda la situación con el Ministerio de la Niñez, el Poder Judicial, el Ministerio Público, nos dimos cuenta de que uno de los principales obstáculos es justamente la insuficiente cantidad de equipo técnico especializado. Y si no hay ese informe de ese equipo técnico, no se puede pasar a la otra etapa. Por más de que la ley diga, ¿qué pasa si se cumple el plazo? Si se cumple un plazo, si el niño o la niña el proceso ya cumplió 8 meses y debería haberse terminado en estado de adaptabilidad o reinserción familiar, pero no hay psicólogos y trabajadores sociales y no se hizo el estudio técnico. No se puede directamente declarar el estado de adaptabilidad, porque eso es simplemente cumplir la norma, pero no pensar en el interés superior de ese niño o de esa niña. ¿Y qué se tiene pensado para aumentar el número de trabajadores que puedan hacer este trabajo técnico? Bueno, en un primer espacio, como te dije, estábamos trabajando con lo que tenemos en un momento. Segundo, hemos hablado y escuchamos siempre que dentro del Estado existe una cantidad muy grande de personas que simplemente están en los lugares que no deberían estar porque hay otros lugares donde se necesita. La famosa movilidad horizontal. La Defensa Pública ha remitido nota a las instituciones públicas, Ministerio, Parlamento, Tribunal Superior de Justicia Electoral, a efectos de manifestarle que está embarcada en esta situación de la implementación de la ley de no más niños archivados, porque los consideramos así, y que solicitamos el comisionamiento de estas personas, porque ya tienen un rubro. Si después de todo este proceso, a quien le vamos a dar, comenzamos ya en febrero, vamos hasta marzo, donde está en receso comienza nuevamente el Parlamento, creemos que para abril vamos a saber exactamente con cuántas personas contamos. La diferencia necesariamente pasa por una ampliación presupuestaria, porque estos profesionales no se hacen de la noche a la mañana. Necesitamos de personas que han cursado la carrera y ¿qué le prestamos nosotros a cambio? ¿Qué le ofrecemos? Le ofrecemos capacitación y especialización. ¿Cuántos funcionarios más estarían necesitando? Bueno, nosotros hicimos un cálculo que para respecto a estos 1.100 niños necesitábamos 35 o 36 equipos con el Ministerio de la Niñez. Solo que, aparte de estos equipos, ahora verificamos que en la ley necesariamente el defensor o la defensora del niño necesita un equipo técnico permanente. Si nosotros tenemos las circunscripciones judiciales, considerando las circunscripciones judiciales de la República, y tenemos que tener equipos permanentes, estamos hablando de 4 personas, 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales por circunscripción. Aproximadamente nosotros dentro de la Defensa Pública estaríamos precisando 70 personas. 70 personas con una asignación salarial que solicitamos se equipare a lo que paga la Corte Suprema a sus técnicos de 7,5 millones de guaraníes. ¿Y cuál es la respuesta que recibieron a esto? La respuesta a lo primer planteamiento, que es el comisionamiento, hoy justamente me reuní con personas que tienen interés de ser comisionadas a la Defensa Pública. Vamos a ver si eso puede ir avanzando y aumentando. Respecto a lo otro, que es la ampliación presupuestaria, no lo planteamos aún.
pero estamos haciendo esto que hoy estoy haciendo contigo, haciendo que la gente entienda la importancia de este problema y cómo podemos solucionarla. De modo a que cuando hagamos el planteamiento real de una ampliación presupuestaria, todos entiendan que no es con la intención de agrandar el Estado, sino que realmente es por una necesidad y protegiéndole a estos niños y niñas que están en una situación de extrema vulnerabilidad al no estar con sus familias. Y antes de cerrar también, porque ya estamos cortitos de tiempo, abogada, queremos tocar este tema que es fundamental también dentro de la nueva ley y que representa que los hogares acogedores hoy también pueden ser las familias adoptantes. Sí, realmente esa es una innovación de la ley porque expresamente se autoriza la posibilidad de que la familia acogedora pueda adoptar. Para eso, en el caso de que el niño o la niña sea declarada en esta adoptabilidad, en primer lugar se le va a preguntar a esta familia si quiere adoptar. En el caso de que quiera realmente adoptarle a esa niña o niño, debe cumplir otros requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, es que la convivencia haya sido ininterrumpida de la familia con la persona que va a ser dado en adopción por un plazo mínimo de 6 meses. Después se hará un estudio a ver si existe realmente vínculos, si se han establecido vínculos afectivos entre la familia acogedora y ese niño o niña. Esa familia podrá integrar una terna, ¿verdad?, que va a ser elevada o va a ser puesta a consideración del centro de adopciones y el centro de adopciones elige y después se pasa al juzgado. El recurso económico es muy prioritario en este caso para que una persona o una familia pueda ser determinada acogedora. No, realmente deberíamos sacarnos de la cabeza el hecho de que el dinero determine la posibilidad de tener una familia. Ni separarle a un niño o una niña por una cuestión de pobreza, ni evitar que una familia acogedora pueda acceder a hacerlo por falta de recursos. Es ahí donde el Estado debe intervenir nuevamente. Por eso esta ley también es una ley que fomenta la vida en familia. Si nosotros tenemos un niño o una niña que puede ser reinsertado a su familia ampliada, porque tiene toda la familia ampliada, lo quieren, los niños tienen un vínculo y es el dinero, la falta de recursos el problema, el Estado es el de que debe ver los caminos de solución. Para eso tenemos un ministerio que le puede dar una vivienda, otro ministerio que le puede dar un subsidio. O sea, no puede ser la pobreza una razón para que la persona pierda su familia y es ahí donde tiene que intervenir el Estado en forma efectiva. Muchísimas gracias, abogada, por acompañarnos. Un tema Gracias bastante complejo, bastante amplio, sin duda, que vamos a tener que seguir conversando para que la gente también vaya conociendo un poco más de este nuevo proceso. Sí, gracias a ustedes porque es un tema importantísimo y la única forma de avanzar es que todos nos empoderemos y embanderemos de esta necesidad tan trascendente que es el derecho a vivir en familia de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, la esperamos pronto. Muchas gracias. Lorena Segovia, defensora general del Ministerio de la Defensa Pública, acompañándonos hoy en el bloque de Paraguay en 15. Con esto nosotros hacemos una breve pausa y ya continúa Paraguay Noticias.